Pongamos ahí, escriban rápido. Amós era un humilde personaje. Amós era un humilde personaje. De la paternidad de Amós. Personaje. Parte de su vida se dedicó. Amós fue un humilde personaje, o era un humilde personaje. Parte de su vida se dedicó a cuidar ovejas. Parte de su vida se dedicó a cuidar ovejas de otros. O sea que ni las ovejas eran de él. Así era de humilde. Parte de su vida se dedicó a cuidar ovejas. Se dedicó a cuidar ovejas de otros y cultivar sicómoro, el fruto del sicómoro. No me pregunten qué es sicómoro ahorita. ¿Alguien sabe qué es sicómoro? El traje que usan los japoneses. Un palito donde se subió saqueo. Sí, ese fue un árbol sicómoro. Pero el fruto. Viene siendo como el fruto de la higuera. ¿Como la higuera? Un poquitito más grande. Ah, bueno, vamos a averiguarlo. Estuve chequeando yo ayer en el teléfono. Sí, ¿verdad? Todas esas... Está bien, muy bien. Amós no fue instruido, oiga, Amós no fue instruido en ninguna escuela de profetas. Amós no fue instruido en ninguna escuela de profetas. Lo que les decía yo, que antes habían escuelas de profetas, de la rama de Samuel, muy famosas, algunas. Eran instruidos, pero quien los llamaba era Dios. Les enseñaban de qué se trataba. Tal vez expresiones, ¿verdad? Cómo expresarse, como la elocuencia, posiblemente. Pero el mensaje lo daba Dios, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu, ¿verdad? Pero dirigidos por Dios. El mensaje se lo daba Dios, pero eran instruidos. Eran instruidos. Como ustedes están instruyendo, pero quien los va a usar va a ser Dios. ¿Entienden? Sí, entiendo, pero o sea, primero recibían el mensaje y luego venían a estudiar, o primero No, estudiaban? primero eran instruidos. Sí, por si Después Dios los hablaba. de repente. Pues si Dios los llamaba Ya estaban preparados. como profetas, sí. Dice, era de Tecoa. Es el lugar de donde él era. Tecoa, no Tecoa, Tocoa. El lugar de Honduras se llama Tocoa. Tecoa. Tecoa. Eso está a 12 millas. Tecoa está a 12 millas al sur de Jerusalén. De ahí era él, al sur. Jeremías era del norte. Ananot quedaba al norte. ¿De dónde era Jeremías? De Anatot. De Anatot. Anatot. Y Amós era de Tecoa. Mire, qué bonito, ¿verdad? Él era del sur de Jerusalén. Al sur de Jerusalén quedaba Tecoa. De ahí viene Amós. Esta ciudad era una ciudad militar. Mire, esta ciudad era ciudad militar. Ciudad militar, con el propósito de proteger a Jerusalén.
el propósito de proteger a Jerusalén. El ministerio de Amós, data durante los reinados de Usías, que era rey de Judá, y Jeroboam II, porque el uno ya había pasado, rey de Israel. Ahí está. Su ministerio o el ministerio de Amós data durante los reinados de Usías. Aquí está Usías, rey de Judá. Usías, Jeroboam II, rey de Israel. Durante esos dos reinados, en esas dos naciones, data el ministerio de Amós. De Israel. Se dice que el escritor Amós del libro de Amós es su mismo nombre, el mismo persona, Amós. Y eso fue, o el ministerio de Amós fue en el año 760 antes de Cristo. Como todos los profetas, todos tenían un propósito. Vamos a ver el propósito de Amós. 60 antes de Cristo. Propósito. El propósito del libro de Amós. En días de Amós, Israel seguía, en días de Amós, Israel seguía, en días de Amós, o sea, durante su tiempo, o cuando él comenzó, Israel seguía estando involucrado, oiga bien, Israel seguía estando involucrado en su culto a los becerros de oro. Sí. Mire. ¿Cuánto tiempo había pasado? Y en este tiempo de Amós, todavía Israel seguía haciendo culto a los becerros de oro. Estaba involucrado. En días de Amós, Israel seguía estando involucrado en su culto a los becerros de oro. O sea, esta es, ¿cómo le llamamos en otras palabras a eso? Idolatría. Muy bien. Como que lo empezó el Jeroboam primero. Ajá. Cuando se partió el... Ajá, correcto. Siendo él, siendo él de Judá, Amós, siendo él de Judá, Dios lo escogió para que fuese a Israel. Siendo él de Judá, Dios lo escogió para que fuese a Israel. Siendo él. Sí, siendo él, o sea, como él era de Judá, pero Dios lo escogió para que fuera a predicarle a Israel. Dios escogió de Judá. No, siendo él de Judá, Dios lo escogió para que fuese a Israel, para que predicase el juicio venidero.
juicio venidero. Otro que les iba a decir del juicio. Parte de este mensaje, o sea, del juicio venidero, este es el mensaje, miren. Parte de este mensaje fue predicado, sí, como quiera. Parte de este mensaje fue predicado en la corrompida. Parte de este mensaje fue predicado en la corrompida ciudad de Betel. Parte de este mensaje, o sea, del juicio venidero, dice: siendo él de Judá, Dios lo escogió para que fuese a Israel, para que predicase el juicio venidero, o sea, un juicio que se aproximaba, predicción futura. Parte de este mensaje fue predicado en la corrompida ciudad de Betel. ¿Les suena esa ciudad a ustedes? Sí. Ah, ¿qué sabemos de esa ciudad? Cuando Jacob iba huyendo de Saúl. Jacob. Jacob, de Saúl era. De Esaú, su hermano gemelo. Sí. Cuando se acostó ahí y vio una escalera que bajaban ángeles. Ajá. Y le puso el nombre de la ciudad, Betel. Se llamaba Luz, esa ciudad anteriormente. En la ciudad de luz, por eso dice la alabanza. Entonces, y Betel se había corrompido en cuanto a la idolatría. Dice, fue predicado en la corrompida ciudad de Betel, uno de los centros de este culto. O sea que ahí era el centro del culto, ¿me? Uno de los centros de este culto. Ahí es donde se adoraban a los becerros. Sí, uno de los centros, pero parte de su mensaje fue en esta ciudad. Y el mensaje fue el juicio venidero, dice. Parte de su mensaje lo predicó duramente en uno de los centros de la adoración donde se hacían culto a los becerros de oro, que es la ciudad de Betel. El libro de Amós se divide en 4 partes. 1. La visitación. La visitación del juicio. La visitación del juicio. Eso está entre los capítulos 1:1 y 2:10. Entre los capítulos 1 y 2 hasta el 2:10. El libro de Amós se divide en, número 1, la visitación del juicio. ¿En cuántas partes? ¿En 2 o 3? En 4. Se divide en 4. La número 2. La declaración de los cargos. Capítulo 3:1 hasta el 6:15. La declaración de los cargos. Número 3. La advertencia del juicio. La advertencia del juicio está entre los capítulos 7:1 hasta 9:10. Número 4. La restauración
de Israel. De Israel. Capítulo 9, versículo 11 hasta el capítulo 15. Versículo 15. ¿O versículo 15? Sí. Muy bien. La restauración de Israel. Esa es la última parte. Así está dividido el libro de Amós. Vamos a leer lectura bíblica en el libro de Amós. No Amos. En inglés. De Amós. Y el número de la declaración de los cargos. Ya, ahí lo vamos a ver. Ahorita lo estamos enseñando, presentando la división. ¿Por dónde va? ¿Por 2? La advertencia del juicio. Ajá. 7:1. 7:1 al 9:10. Capítulo. Muy bien. Datos importantes de Amós. Datos importantes de Amós. Número 1, palabra clave. Ajá, palabra clave. La palabra clave dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Poderosa está la palabra clave de Amós. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Un tema de campaña, miren, hermanas, damas, caballeros, jóvenes. El tema está poderoso. Ese. Ajá. Siempre me ha gustado. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Con tu Dios, le dijo Amós al pueblo. Esa es la palabra clave. ¿Ya la tienen? Capítulo clave. El capítulo número 4. ¿Cuál era la palabra clave de Amós? ¿Cuál es? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Tu Dios. Y el capítulo clave, los personajes. 2 son Amós y Amasías. ¿Alguno sabe quién es Amasías? ¿Ah? ¿Quién era Amasías? No me van a decir que es la mujer de Amós. No, era un contemporáneo de Amós, que era como contrario a lo que Amós. Contrario, sí. Su geografía o su lugar donde él predicó, Israel. ¿Él nació dónde? ¿Dónde nació Amós? En Judá. Tecoa pertenecía en el sur de Judá. Aunque él era de Judá, pero Dios lo llamó para predicar a Israel. Y lo mandó que predicase el mensaje principal que decía: el juicio Venidero. Ese era el mensaje. Parte de ese mensaje lo dijo en una ciudad muy corrupta. Betel, corrompida. Betel. Amasías es otro personaje que ahí se menciona. Consideraciones. Vamos a ver lo que considera el libro. Consideraciones.
Escriban. Israel se había vuelto rico y próspero. Israel se había vuelto rico y próspero. Israel se había vuelto rico y próspero debido al temporal equilibrio y próspero. Debido al temporal equilibrio de poderes. Temporal equilibrio de poderes en el mundo. Oiga. Ya ha llegado la economía de Israel a un nivel muy sobre en el mundo. Entonces había prosperidad, había abundancia. No eran tiempos de escasez, como en el otro profeta que le tocó en tiempos de escasez. A él no, él estaba en una temporada de abundancia, de prosperidad. Dice, la nación se había vuelto desvergonzada. La nación se había vuelto desvergonzada en idolatría, corrupción moral, culto al becerro. De repente, culto al becerro, idolatría, aquí se extendía a otras, a más, a otros. El culto al becerro era específico. Además de eso, la idolatría cananea, que era muy distinta. Por todo eso, la prosperidad Por todo eso empeoró la situación de Israel. Mire, Israel estaba envuelto en un tiempo, aunque era muy rico y próspero en ese momento, su riqueza y su prosperidad se debía al temporal equilibrio de poderes. La nación había sido envuelta en un desvergonzamiento. Se había vuelto una desvergonzada la nación. ¿Por qué? Por la idolatría que se manejaba o que permanecía en la nación. Por la corrupción moral. Se había perdido los valores morales ya. Por el culto al becerro, que ya era reconocido a nivel nacional e impuesto también. Y la idolatría cananea que ellos traían consigo un sinnúmero de adoraciones, las cuales todo eso hizo que la situación empeorara para la nación de Israel. Empeoró la situación de Israel por esas. ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, de esos son las tres pecados y la cuarta que menciona, que habla. Ajá. Ahorita
ahorita entendí. Cuando en una parte del párrafo de Amós dice, por los 3 pecados Sí, y aún dice por el muchas cuarto, veces. lo dice muchas veces en el libro de Amós. En el capítulo 2 en adelante comienza. Ajá. Por esto, O mira. sea que 3 pecados le perdonaba, el cuarto ya no. Cuarta, no, pero eso ¿a qué cree que usted que se refiere cuando dice eso? No sé. ¿Ah? Esa es la duda que tenemos. Cuando vamos a llegar a su momento dado, pero se lo voy a decir ahorita. Entonces eso empeoró la situación. Ya escribieron, ¿verdad? Entonces, cuando mencionan el libro de Amós, por 3 pecados, o 3 pecados le perdonaría. Sí, se dice. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados Por 3 pecados, de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. por el cuarto, no revocaré su castigo. ¿Qué pasaba? ¿Qué quería decir eso? Esto significa infinidad de pecados. En otras palabras, eso le quería decir él. Por 3 pecados y aún por el más el cuarto, pero era imposible. O sea, en otras palabras, no iba a revocar No había el juicio. No había forma de... No había forma. Y lo resumía él así para darles a entender por su infinidad de pecados que tenían. Porque dice que el hijo y el padre se acostaban con la misma mujer. Eso se llama perder los valores morales. Los valores morales se habían perdido. Ya, no habían valores morales. La moralidad ya se había apartado de ellos. Muy bien. Resumen. Vamos a ver. El resumen de Amós. Guárdame el librete. El resumen de Amós. El resumen de Amós. Primera parte. Amós pronuncia juicio sobre 6 naciones. Ubicadas. Amós pronuncia juicio sobre 6 naciones. Ubicadas. Yo tenía esto ubicado aquí. Sobre 6 naciones. Ubicadas alrededor de Israel. La frase, aquí está la frase famosa. La frase, por 3 pecados y por el cuarto, enfatiza, o quería decir, enfatiza, por 3 pecados y por el cuarto, así, por 3 pecados y por el cuarto, entre comillas, enfatiza la multiplicidad de sus pecados, o sea que todos los que tenían se habían multiplicado, o sea, infinidad. La multiplicidad de sus pecados, o sea, estaban tantos pecados, infinidad de pecados. Entonces era imposible. Por ello, presentaba
un mensaje de juicio contra Israel. Por ello presentaba un mensaje de juicio, por ello presentaba, o sea, por la multiplicidad de los pecados, o por la frase esa que dice, tercer pecado y el uno por el cuarto. Por ello presentaba un mensaje de juicio contra Israel. Segunda parte. ¿Ya? Quedamos ahí. Nos quedamos ahí todos. Nos quedamos ahí para Israel. Ahí tenemos la primera parte. Contra Israel. Nos quedamos ahí, hijos. Vamos a ver la próxima clase. Continuamos. Les pido que lean, hijos, ese libro. Y si pueden leer la Biblia también. Es muy importante leer el libro acompañado con La Biblia mejor. la Biblia. ¿Cuál libro, hermano? Amós y Jeremías. Déjenme tomarle lista. Y hay que hacer resumen. Tienen trabajo, Yo voy a mucho empezar trabajo. paso mañana. Y dijeron que no me iban a estar en dinero. Ahora es malo trabajo. Nomás no están. Casi no me gusta hacer resúmenes. Para el Pero 21. puedo. De Todo lo puedo escribir. Mi maestro me pone un 14 ahí. Vamos a tomarle la lista antes. Aquí estoy presente por la patria, hermano. Vamos a ver. Carmen Mayer, este mes, octubre 2013. Octubre 7. Carmen Mayen, César Ayala, Dimas Villalta, Edenilson, Enrique, Presente. Freddy, Guillermo, Irma, Yesenia, José, Marta no vino pero pidió permiso, Mauricio, Marixa, Maximino, Nicolás también, Olga ausente, Oscar, Ronaldo y Vilma. Muy bien. Octubre 7. Bueno, quedamos despedidos. Vamos a orar. Hermano César, diríjanos la oración de despedido. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque en esta noche has estado con nosotros, Señor, enseñándonos a cada uno de nosotros tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque has estado aquí. Gracias, Señor, por el Maestro. Sigue usándolo, Señor, para que pueda instruirnos, Señor. Te damos gracias y llévanos a nuestros hogares, Señor, a la comunión del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, 10 del 14 de Estamos con Isaías, ¿verdad? Jeremías. Estamos en Jeremías, todavía no estamos en Amós. Muy bien, saquen sus cuadernos de los profetas mayores. Viene enojado. Tranquilo, tranquilo. Mira que Mira que ahorita hemos terminado mal. ¿Cuál? Este, güey. Profetas mayores, el rojo. No sé qué pasó. El que me tiene tonta ya en la mano. ¿Cuál es el significado de Jeremías?
¿Alguien sabe qué significaba? ¿Me lo está preguntando a mí o a quién? A usted. A mí. Preguntando y se recuerda. A ver si es verdad. Hoy yo me encontré para Jeremías no tiene significado. Jeremías no tiene significado. Bueno, muy bien, pues vamos a ver. Diga. El libro de Lamentaciones es un libro de poesía. Que si es un libro de Ajá. poesía, Una mire, parte, ¿verdad? Y la otra. mire, ajá, eso era lo que yo les decía al principio. Porque allí dice los 6 libros de poéticos, ¿verdad? Ajá. Yo solo me acordaba de 5. Lamentaciones está considerado parte poesía Ajá. y parte profecía. Eso yo me acordaba. Pero yo Por- lo puse como poético porque como decía 6 libros. Sí, pero acuérdate que una pregunta de la que nos dio el libro dijo cuáles eran Los libros poéticos. la poesía la poesía hebrea. ¿Cuáles eran? Bueno, vamos a ver. Ya estuvo, se acabó. Y era lo que yo quería. No, yo en ese día. ¿Cuándo era el examen suyo? ¿Cuándo toca el examen conmigo? examen o la entrega de los. Pues el examen, ese es un examen. ¿Ya están trabajando en el resumen? Por ahí andamos. Ya pasamos los exámenes, ahora vamos a trabajar en eso. La otra semana es el 28. Imagínate que La próxima estamos semana. estudiando. No, esta semana la otra. Uno creo que es la una semana y el otro creo que es la otra semana. Algo así. Miren el sílabo. 21 y el otro 28. 21, pues el otro. Uno el 21 y uno el 28. Pero no es mucho lo que El 28 examen, va. Resumen. Resumen. Y el segundo ¿Eh? examen. El segundo examen va a ser escrito. Pero usted lo va a la Pero ahorita el primero de las 2 materias es resumen. De las 2 materias. Resumen por escrito. Tantos libros, ¿por qué no me bajo? No, pues sí que es resumen, hija. Yo sé, pero no lo ponga todos los libros. Es resumen. Los exámenes Y los otros, Isaías, Jeremías. tenían los problemas así, los examinan así, preguntas así como estamos aquí. Ah, porque es fácil porque le dan las preguntas y las respuestas y ustedes las estudian. No, yo digo, por ejemplo, vamos a estudiar. Cuando le damos el examen. Y nos empieza a hacer preguntar a nosotros aquí, nos extendemos más. Y bien escrito como que si. Pero ¿cuál cree usted que es el problema? Dígame, usted explíqueme cuál es el problema. No leemos. No estudian. No. No queda tiempo de estudiar Es que un no poco. todos tenemos la misma Estudiamos, porque capacidad cada de día vamos, memoria. Hay muchas unos que no clases ustedes- estamos enfocados en ciertas clases, Hay por unos ejemplo, que yo. somos tercos. No, por ahí que Ajá. Venimos enfocados. No les A queda. mí se me queda la mitad. Pero La mitad llegando. en blanco. De 10. Bueno, pero imagínense. Pero si vamos a ver los exámenes. Vamos a ver, pues, sí. Lo que yo quiero. No, lamentando. Vamos a ver la segunda parte de Jeremías. Jeremías, segunda parte. Lo único que hay que hacer, amados hermanos, órenle a Dios y lean. Lean. Cuestionarios, tenemos que sacar. Es bueno, cada quien utiliza distintos métodos de estudio. Usted puede utilizar un método de estudio, uno solo leer, algunos solo le dan una leidita y ya se le queda todo. Algunos leen 2 veces y ya, algunos hacen unos cuestionarios y ya, algunos diferentes métodos de estudio hay, algunos en la noche, en el silencio de la noche, porque se concentran mejor, algunos en la madrugada, el fresco de la mañana, porque amanecen un cerebro más fresco, etcétera, etcétera. Y otros no estudiamos. Y otros tienen una y se recuerdan lo que han aprendido. Qué raro. O otros utilizan la hora del almuerzo en algún tiempo, pero la forma es que hay que utilizar. Ahora en la clase. Ajá. Vamos a ver la segunda parte de Jeremías. Ok. Eso pertenece al resumen.
donde dice el Resumen de resumen. Jeremías. Sí. Hermano, usted no me ayudó. No podía, hermano, me he sacado una libera. Te pone enojado. Marisa le va a hacer. A mí me dieron 100. A mí me dieron 100. Bueno, vamos. Olvídense de los salmos Allá vamos a y de las clases de los poesías. ¿Usted cree que es tan fácil? Todavía el estómago me está temblando y usted sabe terminar. Sí, hágale así, olvídate. Ya, se va. Vete. Ven, Jeremías, sí, es que te... Ahora entremos a los profetas mayores. Tiene que arrancar para que se olvide. Sí. Sí. Ok. ¿Cuántos profetas? No, ya oraron la primera vez. Sí, ya. ¿No oraron? Vamos, vamos. Ya, Vamos a sigamos. ir tiempo. La primera parte del libro de Jeremías, escriban. La primera. Así escribimos, la primera parte. Sí. Aquí Jeremías. No, escriban, usted escriba. Segunda parte. Estamos en la segunda parte, pero yo le estoy dictando. La segunda parte. Jeremías. La primera parte del libro de Jeremías, Vamos con los profetas ¿qué? Mayores. mayores. Registra el llamamiento. La primera parte del libro de Jeremías registra el llamamiento. Registra el llamamiento al ministerio y registra el llamamiento al ministerio y a los asuntos proféticos. Y a los asuntos. Proféticos. Ay, hermano Ángel, no me quedé. Dicto de nuevo. La primera parte del libro de Jeremías, registra el llamamiento al ministerio y a los asuntos proféticos. Al ministerio y a los asuntos proféticos. Coma. Dios comunicó a Jeremías. Seguido. Sí. Pero les dije ahí coma. Dios comunicó a Jeremías que lo había separado como profeta antes de su nacimiento. Cuando Dios lo llamó antes de su nacimiento. Cuando Dios lo llamó, Él pensó que no era adecuado para ejercer el ministerio. ¿Han leído ustedes esa parte del libro de Jeremías? ¿Él pensó que? Que no era adecuado Cuando le dice, no, soy un niño, para ejercer el ministerio. que no era adecuado. Para ejercer el ministerio. Se le dijo que enfrentaría resistencia y hostilidad. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de hostilidad? ¿Se le dijo qué? Que enfrentaría resistencia y hostilidad. Me va a molestar mucho. Hostilidad. De hostil. ¿Alguien sabe de hostilidad algún concepto? ¿Molestar mucho? Sí, algo así, por ahí va. Hostigamiento. Seguimos. ¿Hostilidad y qué más? Hasta ahí, punto. Pero se le exhortó diciéndole que estos enemigos, diciéndole que estos enemigos no lo derrotarían. También se le informó que los días pero se le exhortó diciéndole
que estos enemigos no lo derrotarían. También se le informó que los días de juicio de Judá estaba cerca. Que los días de juicio de Judá, o sobre Judá, como le quieran poner, estaba cerca. Por lo que tenía que proclamar el mensaje, del juicio de Dios. Punto y aparte. La segunda parte de la profecía es la parte más extensa del libro. La segunda parte de la profecía es la parte más extensa del libro. Aquí se presentan 8 mensajes. Mire, es en la segunda parte de la profecía que es el corazón, la más esencia de la profecía, donde se presentan 8 mensajes. Aquí se presentan 8 mensajes predicados. ¿La parte más extensa de qué, hermano? Del libro. Del libro. Presenta 8 mensajes. Aquí se presentan 8 mensajes predicados. 8 mensajes predicados que cubren 40 años. De ministerio. Que cubren 40 años de ministerio, o sea, de Jeremías. Enfatizándose al llamamiento a las personas al arrepentimiento individual. ¿A dónde? Enfatizándose al llamamiento a las personas al arrepentimiento individual. Primer mensaje. Pueden ponerse aparte. Pueden ponerlo en rojo, en verde, azul, amarillo, como quieran, pero señálelo. Para que usted sepa de qué es escrito. Primer mensaje. Recuerda. ¿Va muy lento o va muy rápido? Ya somos 2. ¿Usted cree? Vamos rápido. Vamos a terminar Jeremías hoy. Primer mensaje. Recuerda el anterior. Tienen que escuchar primero y después escribir. Recuerda el anterior amor de Israel y su actual. Recuerda el anterior amor de Israel y su actual alejamiento de Dios. Ese es el primer mensaje. El anterior amor de Israel y su actual alejamiento de Dios. Segundo mensaje. Aquí compara a Israel y a Judá. Yo les presto el libro después si quieren para escribir. Aquí compara a Israel y a Judá como prostitutas. Ese es el segundo mensaje. Segundo mensaje.
Aquí compara a Israel y a Judá. como prostitutas. Tercer mensaje. Un día van a agradecerme porque les dicto mucho. No, eso no. Tercer mensaje. Aquí condena a Judá. Aquí condena a Judá por su hipocresía. Con H al principio. Por su, Tercer mensaje. aquí condena a Judá por su hipocresía, coma, idolatría, por su hipocresía, coma, idolatría, coma, y el abandono de la ley. Hipocresía, idolatría y el abandono de la ley. Cuarto mensaje. Este es un recordatorio al pueblo. Cuarto mensaje. Este es un recordatorio al pueblo de que han quebrantado el pacto de Dios. Este es un recordatorio al pueblo de que han quebrantado el pacto con Dios por lo que acarrea una maldición, de que han quebrantado el pacto con Dios por lo que acarrea una maldición. Reprendió al pueblo por una maldición, sí. Reprendió al pueblo por violar la Constitución. Reprendió al pueblo por violar la Constitución. Esto causó, por violar la Constitución. ¿Alguien me puede decir qué es una Constitución? Normas y reglas que rigen la conducta de los individuos. Ley, o ley también. Ajá. Esto causó oposición a Jeremías. Esto causó oposición a Jeremías. Quinto mensaje. Aquí usa señales y símbolos. Aquí usa señales y símbolos para comunicar el mensaje. Como por ejemplo, el cinto podrido. Ese es un símbolo, señales y símbolos. El cinto podrido, se lo voy a escribir aquí, miren. El cinto podrido. Símbolo. Otro, coma. Tinajas de vino rotas. Tinajas de vino rotas. Que simbolizan juicio y cautiverio. Juicio y cautiverio. Tinajas de vino rotas que simbolizan juicio y
Cautiverio. Mire, usó señales y símbolos. Coma. También como la sequía, también como la sequía, coma, el hambre, coma, la espada y las bestias salvajes. Y las bestias salvajes. El hambre y las bestias salvajes. La espada, el hambre, la espada y las bestias salvajes indican el disgusto, indican el disgusto y la disciplina de Dios. Indican el disgusto y la disciplina de Dios. Sexto mensaje. Recuerden que estamos viendo los 8 mensajes que se encuentran en la segunda parte del libro. Esta es la segunda parte del libro. Sexto mensaje. Aquí presenta la miserable condición espiritual de la nación. Aquí presenta la miserable condición espiritual de la nación por medio de las disciplinas externas, hablando de las disciplinas externas de Dios, espiritual de la nación por medio de las disciplinas externas. Externo. Sí. Séptimo mensaje. Externas. Hasta ahí, hasta externo. Séptimo mensaje. O mensaje número 7, como le quieran poner ustedes más rápido. Dice así, el séptimo mensaje. Habla de una gran congoja. Congoja. La escribo. Congoja. Congoja es tristeza. Habla de una gran congoja que se avecina, coma, pero también habla, coma, pero también habla de la gran restauración, pero también habla de la gran restauración de parte de Dios. Pero también habla de la gran restauración de parte de Dios. Octavo mensaje. Aquí usa al alfarero. Aquí usa al alfarero y al barro. Aquí usa al alfarero y al barro, ilustrando la soberanía de Dios. Aquí usa al alfarero y al barro, ilustrando la soberanía de Dios. Jeremías, rompiendo algunas vasijas. Eso es bueno escribir mucho. Ese es un gran ejercicio que ustedes están haciendo.
Jeremías rompiendo algunas vasijas, informa cómo Dios quebrantaría a Judá. ¿Han leído la parte de Jeremías? Si no, los invito a que la lean, es muy bonita. El libro de Jeremías en la Biblia. ¿Cómo Dios quebrantaría a Judá? Esto le dolía en vasijas. Informando cómo Dios quebrantaría a Judá. Punto. Esto le dolía en gran manera a Jeremías. Predicar estos mensajes. Esto le dolía en gran manera a Jeremías predicar estos mensajes. Porque él sabía lo que venía. Y quebró las vasijas. Y quebró las vasijas delante de los ancianos, delante del pueblo, para que miraran, como mostrándoles cómo Dios quebrantaría al pueblo, a Judá, a la nación. Bueno, ya solo un poquito. A pesar, sí, punto y aparte. Ahí terminaron los 8 mensajes. A pesar que sus mensajes fueron verdaderos, recibió muchos reproches. Fue rechazado y perseguido. Fue considerado traidor. Por insistir que Judá fue considerado traidor por insistir que Judá se sometiera a Babilonia. Por insistir que Judá se sometiera a Babilonia. O sea, Jeremías insistió que Judá se sometiera a Babilonia. Punto. El nuevo pacto, recuerden que el tema de la clave, el punto clave o el tema clave de Jeremías es el nuevo pacto. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, el nuevo pacto trata principalmente de la salvación. Y se basa en la cruz de Cristo. Esa es la segunda parte del libro. Ahí terminamos. ¿Lo último cuál fue? El nuevo pacto trata principalmente De la salvación. de la salvación y se basa en la cruz de Cristo. Eso es, ahí terminamos la segunda parte del libro. Eso es lo que encierra la segunda parte del libro. La tercera y última parte, y con eso un poquito nomás que les voy a dictar. La tercera y última parte del libro. La tercera y última parte del libro contiene mensajes contra varias naciones
contiene mensajes contra varias naciones gentiles. Gentiles. La parte final del libro registra los terribles, la parte final del libro registra los terribles acontecimientos del año 586. La parte final del libro registra los terribles acontecimientos del año 586 antes de Cristo. Cuando Jerusalén, el año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. Del año 586 antes de Cristo o AC. Cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. Aquí fue el cumplimiento con precisión, es muy importante, miren, aquí fue el cumplimiento con precisión de las predicciones. Precisión. Con precisión de las predicciones. Sí, porque yo se los dicté. Solo es que le estoy cómo van las palabras. Dice, aquí fue el cumplimiento con precisión de las predicciones de Jeremías del juicio de Dios. Terminamos el libro de Jeremías. Aquí fue el del juicio de Dios final. Eso es bueno, que escriban. A mí, es bueno porque ejercitan las manos. Vamos al recreo, vamos al break, que regresamos a la segunda clase. Pero está buena la clase, se dan cuenta de lo que uno se pierde cuando no estudia. De las precisiones, predicciones. La tercera parte. Vamos a ver, vamos al break, que regresamos pronto. ¿Cuaderno? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Segunda parte. Segunda parte. Consta de 3 discursos. Qué barbaridad, ahora me doy cuenta. Lo mal que contesté. No, olvídense de los poéticos ahorita. Ahorita vamos a seguirlo. Le va a dar un ataque al corazón si se pone a pensar en todo. Estamos en Amós. Consta de 3 discursos. Presenta un mensaje de juicio. ¿Alguien está en el libro? ¿Alguien tiene abierto el libro? Sí. ¿Qué? 1.91. La 1.91. Gracias, hermano. Bueno, sigamos. La segunda parte. Consta de 3 discursos. Detallando, escuchando primero y después escribiendo. Detallando las acusaciones
de Dios a Israel, detallando las acusaciones de Dios a Israel. Cada mensaje comienza bueno, repito, consta de 3 discursos detallando las acusaciones de Dios a Israel. Cada mensaje comienza con la exhortación de oír. Oír, entre comillas, pónganlo. Oír. Primer discurso. Amós asegura a Israel que el juicio de Dios vendrá. Amós asegura a Israel que el juicio de Dios vendrá. Y usa la idea de, entre comillas, causa y efecto. Y usa la idea de causa y efecto, que significa que los pecados, y usa la idea de causa y efecto, significa que los pecados de Israel, ¿se quedó? ¿Tiene lápiz, Yaro? Yo tengo aquí muchos. Ven. Pues lapicero no se preocupe. Tengan bien. Exclusivamente donde estuve allá en Miami. Vamos a ver, pero rapidito. Sigue. ¿Pecados de Israel qué, hermano? ¿Ah? Hasta ahí se quedó. Significa que los pecados de Israel son la causa del juicio venidero. Significa que los pecados de Israel son la causa del juicio venidero. Por eso ahí les presento la idea de la causa y efecto. Miren. Segundo discurso. ¿Aparte? Sí. El profeta describe el lujo pecaminoso. ¿El lujo? Lujo. Sí, lujo. Describe el lujo pecaminoso de la nación. O sea que se daban el lujo pecando, en otras palabras. El lujo pecaminoso de la nación. Y les recuerda la disciplina de Dios. Por muchos años. El lujo pecaminoso De la nación. Y les recuerda la disciplina de Dios por muchos años. Y como Israel no respondió, con arrepentimiento, oiga, como Israel no respondió con arrepentimiento, se le dijo, entre comillas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entre comillas, se le dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
aparte, tercer discurso. Amós habla del terrible. Amós. Yo me quedé en prepárate, ¿no? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esa es la frase, es una frase que se le dijo a la nación. Y el tercer discurso dice, Amós habla del terrible y devastador juicio venidero. Tercer discurso, sí, yo lo mencioné. Amós habla del terrible y devastador juicio venidero. Concéntrense. Y profetiza que el 10% del pueblo sería dejado en la tierra solamente. Y profetiza que el 10% del pueblo sería dejado en la tierra solamente. El resto iban a perecer, iban a ser destruidos. Invita a los israelitas. Sí, esto es parte del tercer discurso. Invita a los israelitas a arrepentirse y a servir al verdadero Dios. Y les advierte que no continúen en la idolatría. Repito. Invita a los israelitas a arrepentirse y a servir al verdadero Dios. Y les advierte que no continúen en la idolatría. Ahí termina la segunda parte del libro. Tercera parte del libro de Amós. Tercera parte. Del libro de Amós, sí, esta es la tercera parte. Recuerden que vimos de los 3 discursos. En la segunda parte consta de 3 discursos, dijimos. Ahora la tercera parte. Esta es una serie. Ya habíamos escrito la tercera parte. No, esa fue la segunda. Esa fue la de hace rato. Ahora vamos a la tercera. Lo que dijo fue el tercer discurso. Ajá. Tercer discurso. Sí. Y ahora es la tercera parte. Tercera parte del libro. Oh. Del libro. Esta es una serie de 5 visiones. Visiones con B pequeña. De 5 visiones del profeta. Esta es una serie de 5 visiones del profeta. 5 visiones del profeta. Las primeras dos. Una plaga de langostas. Las primeras 2. Una plaga de langostas y un fuego devastador. Esas son las primeras 2 visiones. Repito, las primeras 2. Una plaga de langostas y un fuego devastador. Devastador. B pequeña o B grande. Con B pequeña. Devastador. Contempla los juicios de Dios. Tercera visión. Aparte, tercera visión. Contempla. Contempla los juicios de Dios. Eso es en la plaga de las langostas y un fuego devastador. Tercera visión. Una plomada de albañil.
¿Todos conocemos la plomada de albañil? No. Explíquenos, hermano Guillermo, ¿cuáles son las plomadas de albañil? Bueno, una plomada es un instrumento, pero también se va llevando también esa plomada en la construcción, pero la plomada... Ese es el hilo. No, es Como un trompo. Ese es el plomo. El plomo. Y una pita. De plomo, con un lacito así. Ajá, yo lo debía por plomo. Bueno, seguimos. Una plomada de albañil. Esta revela, oiga bien, esta revela cuán alejada estaba Israel de las normas de Dios. Una plomada de albañil. Esta revela cuán alejada estaba Israel de las normas de Dios. Cuarta visión. Hoy vine con ganas de dictar. No traje ganas de escribir. Pero me gusta que escriban, ni me he dicho, he dedicado a hablar para que escriban. Porque cuando escriben, oyen y se les graba en su mente y aprenden 3 veces más. Y no se siente el tiempo. Y no se siente el tiempo más. Vamos a ver, cuarta visión. Del canastillo de fruta de verano. Del canastillo de fruta de verano. Esa es la visión. La visión del canastillo de fruta de verano. Enfatiza la inherencia, ¿sí ve? Inherencia. Mire. La inherencia. Enfatiza la inherencia del juicio. La inherencia del juicio, coma. Este juicio no podía retrasarse mucho tiempo, coma. Este juicio no podía retrasarse mucho tiempo, coma. Y el juicio sobre Israel vino en menos de 40 años. Cosa seria la profecía, ¿verdad? En menos de 40 años. Quinta visión. ¿Cuál fue lo último que dijo de la parte? ¿Dónde se quedó? Este juicio no podía retrasarse mucho tiempo, coma. Y el juicio sobre Israel vino en menos de 40 años. En menos de 40 años. Quinta visión. Capitel derribado. Capitel. Así como se oye. Capitel derribado. Esa es la visión del capitel derribado. Describe a Jehová golpeando la cima del falso templo. Describe a Jehová golpeando la cima, o sea, la parte más alta del falso templo en Betel. Del falso templo en Betel. ¿Se acuerdan que Betel era uno de los lugares centros de donde se adoraba? ¿Qué? ¿Adoración a qué? Al becerro de oro. Sí. Capital derribada, dijo mamá. Esto ya lo escribí yo. Capitel derribado. Eso es la visión. ¿Ah? Esto ya lo escribí yo. ¿Ya lo tenía? Ya lo escribí. Oh, ¿y en el resumen? Por eso, y entonces por eso escribí que Golpeando la cima del falso templo del Betel. Yo me recuerdo que escribí esto, yo ya lo escribí, entonces volví a escribir esto. Esto le queda, que Dios me lo entrega. Imagínate, no. Entonces voy a agarrar de aquí, de así, como está.
Porque así lo escribí. Ajá. Vamos, ¿dónde? El templo de Betel. Tan fuerte que tembló. Tan fuerte que tembló. ¿Seguido, hermano? Sí. O sea, golpeando la cima del falso templo en Betel. Tan fuerte que tembló por completo y se derrumbó. Tan fuerte que tembló por completo y se derrumbó. Esto representa un juicio final sobre Israel.